Espero que estén bien. Em, Bienvenidos a este espacio dedicado al tejido. Estás viendo el tercer episodio del podcast de Lali's Knits Co. Me llamo Leslie, Lali para la familia y los amigos. Em, la última vez que grabé fue en agosto, ya van 3 meses, así que tengo algunas cositas que quiero contarles. No sé cómo va a quedar este episodio porque aquí ya se está oscureciendo bastante rápido y la luz que, que tengo para grabar quizás no sea la mejor para mostrarles todas las cositas, pero bueno, espero que todo quede bien. A ver, primero que nada, si eres nuevo acá, bienvenido. Bueno, mucho no te has perdido. Si quieres saber un poquito más de qué va esto, puedes visualizar, perdón, los 12 primeros episodios que voy a dejar en link o abajo o aquí. Y también, a ver, si quieres seguirme en redes sociales, puedes hacerlo bajo el nombre Lali's Knits Co. en Ravelry y en Instagram. Y también me encuentras en Instagram bajo Leslie Andoncelo, que es mi cuenta personal. ¿Qué más puedo decir? Ah, sí, quería agradecerles a todos aquellos que le dejaron un like justamente a los episodios anteriores, a los que me dejaron un comentario, muchas gracias. Realmente a uno lo anima a seguir con esto y se siente uno acompañado, porque es verdad que este ejercicio no es tan fácil de estar solo frente a una cámara y hablando, aunque uno se imagina que más de alguno está escuchando o viéndolo mientras está haciendo otra cosa, o simplemente porque está descansando un ratito y quiere cambiar un poquito el día a día. Así que muchas gracias por seguirme, muchas gracias por mandarme ánimos y muchos cariños también. También quiero agradecer a las personas que me escribieron directamente por Instagram. Estuvimos chateando un poquito con algunas y fue muy agradable saber de dónde venían, de dónde están viendo el podcast y bueno, conocerlas, eso, conocer las personas que están detrás de también de los comentarios lindos que me dejan. A ver, esto dicho, hoy, como les dije, tengo algunas cositas que quiero presentarles, contarles de lo que ha pasado. Han pasado 3 meses, entonces voy a tratar de resumir. No voy a contarles todo porque sería muy largo. No sé cómo va a quedar este episodio. No sé si lo voy a cortar en dos, dependiendo cómo siga, porque ya he intentado grabarlo una vez y no me resultó muy bien. O sea, el resultado final no me gustó porque realmente estaba muy oscuro y a pesar de que había puesto las luces, no me resultó muy bien. Hoy les quiero hablar, obviamente les voy a presentar el hermoso chal que estoy usando. De hecho, es primera vez que puedo decir que estoy usando un modelo tejido por mí y este no es mío, el patrón es de una diseñadora chilena muy talentosa y este es el Flowery Fall Show. Porque digo primera vez que les puedo mostrar algo, porque todas las cosas que tejo siempre las regalo. Creo que el otro chal que tengo que me tejía también es el escanda de Belén Fernández, tejer en inglés. Y son los dos chales que tengo ahora para usar. Tengo boinas también, pero son cositas muy chicas que he hecho rápidamente. Y hoy primera vez que puedo presentarles un diseño que me tejí para mí, un poco egoísta. Bueno, este diseño yo lo tejí para Cacha y el Cal. Justamente quiero hablarles de Cacha y el Cal, algo que pasó ya durante el mes de septiembre y al que quiero presentarles un poquito de qué va. Y bueno, esto va a ser como retroactivo. También les voy a hablar de mis proyectos terminados. Creo que tengo uno o dos proyectos terminados
proyectos en progreso. Y al final les quiero hablar del salón, del evento que tuvo lugar aquí en Francia, en el sur de Francia, fue el Knit It. Hubieron otros más que le siguieron, como Feltin, pero yo fui a Knit It a principios de octubre, estuvo muy bonito y hice unas compras y encuentros muy lindos, así que también quiero hablarles de eso al final. Quédense conmigo si esto les interesa, porque les voy a hablar, no solamente les voy a mostrar lo que compré, pero les voy a hablar también de las personas que están detrás de cada madejita. A ver, eso, espero que la introducción no me haya quedado tan larga, pero vamos con lo que sigue, ¿ya? A ver, una pequeña... Si me escucho un poco rara, me disculpan, pero estoy un poquito resfriada y de repente voy a tener que cortar o hacer una pausa porque voy a tener que sacar el pañuelo. Sí, quiero presentarles este chal. Como les dije, es el diseño de una diseñadora chilena. Ella la encuentran como Jesús Knits, María Jesús. Ella comenzó hace poco escribiendo sus patrones, su propio diseño, pero yo encuentro que es súper talentosa. Este chal es hermoso. Y yo, bueno, les voy a ir contando en orden porque si no me voy a desordenar mucho en lo que quiero contarles. Resulta que cuando ella estaba haciendo este diseño, yo lo vi y me encantó. Ella tiene un podcast que lo hace con su marido, Juan Pablo, que también teje hace poquito y teje muy bien. Ellos tienen un emprendimiento, ella es tintorera y hila también. Lo encuentran bajo Corralito Yarns. Les voy a dejar aquí abajo, obviamente, en la descripción, la casilla de descripción, todos los links de las cosas que voy a mencionar. Y ellos tienen ese emprendimiento donde, obviamente, la lana que tiñen es hermosa, tienen bases muy interesantes. Yo todavía no he tenido la oportunidad de tejer las lanitas de Corralito Yarns, pero estoy segura que pronto estoy esperando a que mi mamá vaya a Chile para poder encargarle lanita de Corralito Yarns. Ellos hace poco estuvieron en Barcelona Knits Festival, que tuvo lugar el 5 y 6 de noviembre, creo. Yo no pude ir por razones de tiempo y de trabajo. Pero un poco lamentable porque tenía muchas ganas de ir para poder conocerlo cuando supe que ellos iban a estar. Ella cuando lo presentó en su podcast, iba tejiéndolo, todavía no había terminado y cuando sacó el patrón yo lo tenía como guardadito en una esquinita de mi cabeza. Y perdón, lo tengo que sacar porque es muy lindo, pero para mostrárselo quizás quede mejor sacármelo. Me chasconeo, yo con mis mechas. Bueno, se comienza por la punta, en un punto correteado, disminución y aumento para comenzar a crear la forma. La segunda sección es un punto calado muy bonito que es fácil de tejer. Además las explicaciones están muy bien hechas, cortas y precisas como me gustan a mí. Esta parte es la tercera sección con un punto brioche con dos colores, o en dos colores. Tienen nuevamente el mismo punto calado en la cuarta sección. Y obviamente siempre se van haciendo aumentos y disminuciones de un lado y aumentos del otro lado para poder crear esta forma. Esta parte también es punto correteado y al final se termina con un punto que es muy bonito, que no sé realmente, normalmente queda más puntita, pero yo me costó bloquearlo porque no tenía el espacio para estirarlo bien en la parte de las puntas, pero voy a volver a bloquearlo después, ya les explico por qué. Pero esto debe ser un punto japonés, no sé, como que me tinca que, a lo mejor corrígeme María Jesús si me estás viendo, o si alguien lo sabe, si es un punto japonés, no sé, me tinca que es algo así. Pero es muy bonito, es súper romántico este chal. Les voy a dejar una imagen del modelo original de Jesucristo, de María Jesús, porque es muy bello. Además ella eligió unos colores
muy romántico, encuentro yo. Normalmente este chal tiene un I-cord. Yo le tejí el I-cord. Tiene un I-cord de este lado y de este lado. De esos dos lados. Pero a mí lo que me pasó que se me frunció un poco, se me recogió un poco el tejido y creaba ondulaciones. Yo diría que estaba guateado, así decimos en Chile. Y porque resulta que en el patrón ella, a ver, el patrón que tengo acá, está súper bien explicado y muy bien, no tengo nada que decir. En el patrón ella le explica bien lo que pide como material. De hecho, en la página Rabbit que también pueden encontrar la cantidad de material que es necesario para tejer este chal. Pide ella mohair, bueno, yo lo tejí con 2 hebras de mohair silk lurex de Finda y también mezclé en la parte del calado una hebra de merino lace 400 y uno de mohair. Normalmente esta parte yo la quería tejer al principio con 2 hebras de merino lace 400 de Lanyards, pero cuando hice una muestra vi que quedaba, no sé, no me gustó el resultado, no me convenció, entonces tomé una hebra del merino lace de Lanyards y tomé una hebra del mohair, que este es el color gazelle, y preferí el resultado de esta combinación y me quedó realmente muy bonito. Me tiro flores sola. A ver, ¿qué más? Bueno, ella ella en el patrón indica las agujas 3,25. Yo cuando hice una muestra que tengo por acá, al principio la hice con las agujas que pedía y encontré que la muestra me quedaba como muy rígida y como era cuadradita y de los colores medios de esto, así, dorado, parecía una tostada. Eh, entonces lo que hice fue que subí de aguja, primero cogí la 3,5 y todavía no me convencía mucho así que subí a 4 y le pregunté a María Jesús si ella tejía suelto, porque 3,25 me dije, bueno, para que tenga esa fluidez el chal y esa caída, supongo que ella tejía a lo mejor un poco más suelto y ella me dijo que no, que tejía bastante apretado, entonces yo tejo quizás más apretado que ella, no sé. Bueno, en cosas de tensión, eso depende de muchas cosas. Si estás tejiendo en circular, si tejes ida y vuelta, si estás tejiendo en agujas circulares o en palillo, o sea, palillo en agujas largas, si son largas, pequeñas, no sé, todo eso influye, cómo tienes tu hebra. Bueno, en cosas de tensión, yo creo que cada una tiene sus propias recetas y también su propia forma de tejer. Entonces, bueno, yo subí a 4 y cuando hice el I-cut subí primero, ella pide subir a la aguja número 5, lo que traté de hacer, pero me quedaba muy apretado, entonces subí a 5,5 y hice todo el I-cut y estaba llegando ya al final del segundo I-cut, porque además se le tiene que tejer un cordón de 60 centímetros para hacer esas lazadas que se ven en el modelo original. Y al final no me convenció y tenía miedo de terminarlo, de bloquearlo y después tener que deshacerlo porque se veía que quedaba muy apretado. Y un bloqueo no estaba segura de que lo iba a poder realmente estirar correctamente. Entonces deshice todo el I-cut, bloqueé el chal, lo di por terminado y ahora que ya lo tengo terminado y que lo estoy usando, estoy preguntando, o sea, tengo ganas de volver a hacer el I-cut, pero con una aguja aún más grande. Estoy pensando hacerle el I-cut con agujas de 6 milímetros. A ver si eso me resulta. Y ya veré si al principio veo que ya está dando un resultado satisfactorio. Después lo voy a volver a bloquear con el I-cut. Si no, lo dejaré sin I-cut. Eso. No, le voy a poner aquí abajito cuánto usé de lana. En realidad sé que de cada mohair utilicé
dos ovillos, son ovillos de 50 gramos, si no me equivoco, no, 25 gramos, entonces 50 gramos por color, salvo del color que se ve aquí, que es el color gazelle. Bueno, aquí está mezclado con un color blanco de merino, sí, de merino. Pero a ver si me queda así De este utilicé 3. Y bueno, ella explica bien cuántos son un color principal y 3 contrastantes y ella da la cantidad de material que necesitan para tejer este. Les voy a dejar el link abajo al patrón y pueden ver los detalles de este modelo hermoso. A mí me encantó tejerlo, tuve algunos problemas porque justamente como solamente había comprado 2 de cada color, cuando estaba haciendo el punto calado de este color, me quedé sin este color gazelle de Mohair Silk Lurex y tuve que pedir y me quedé 6 días sin tejerlo. Y entonces, bueno, aproveché de tejer otra cosa que les voy a mostrar más adelante. A ver, esto con el chal, como le estaba diciendo, aquí está oscureciendo, Dios mío. Este chal yo lo inscribí a Cachay el Cal. Cachay el Cal es un cal, un teje juntas. Si ustedes no saben lo que es un cal, es un teje juntas, o sea, nos organizamos para tejer un patrón juntos. No importa la experiencia que tú tengas con el tejido, el objetivo de un cal es de compartir la experiencia, de enriquecernos las unas de las otras, o sea, de compartir, de intercambiar experiencias y de llevar a cabo el tejido y terminarlo juntas, entre comillas, porque obviamente hay gente que teje muy rápido o que tiene mucha experiencia tejiendo y otros participan y son principiantes, pero eso es lo lindo. Cuando tú no sabes, cuando eres principiante, por ejemplo, en el tejido puedes eh, hacer tus preguntas y te van a ayudar, entonces esto muy lindo. Además se ven los resultados diferentes a pesar que es el mismo patrón. Y eso es lo lindo porque uno no teje con la misma lana, no teje con las mismas agujas, no teje con la misma tensión. Cada una tiene su propia experiencia tejiendo. Y eso es lo lindo de un cal. Y las chicas de las podcasters chilenas organizaron el año pasado por primera vez el Cachay el Cal, que tenía como objetivo de mostrar el trabajo, de tejer un patrón de un diseñador o diseñadora chilena, justamente para valorar lo que se hace también en nuestro país. Sabemos que cuando uno participa en un CAL, muchas veces es porque el diseñador es muy conocido, el patrón es muy lindo y se teje bastante y se conoce mucho. Todos conocemos los honúnculos de Midori, cuántos no se han tejido y se han hecho en cal, justamente. El Mystery Cal de Stephen West con sus hermosos chales. Bueno, en fin. Pero siempre se ve como ese punto como internacional y las chicas tuvieron esta idea de centrarlo más en lo que se hace en Chile y eso es estupendo, ¿no? El primer año tuvo mucho éxito, yo no participé porque no tenía idea que se hacía eso. Yo llegué como este año como atrasada y gracias al podcast de Marine Torreblanca, le mando un besito porque sé que está un poquito delicada de salud, así que muchos cariños desde acá. Entonces yo inmediatamente me puse a buscar información y como yo este chal lo tenía pensado de tejer, dije, bueno, esta es la ocasión de participar a un cal tan lindo como este, donde se reúne mucha gente para valorar el trabajo de diseño que se hace en nuestro país. Y también tener este chal que es hermoso, que a mí, yo cuando lo vi, que ella lo estaba tejiendo, obviamente yo también quería tejerlo y cuando ella sacó el patrón lo tenía ya como
de ladito para saber cuándo lo iba a comenzar. Y fue como la excusa, no es la excusa, pero es como la ocasión perfecta para lanzarse con un patrón que tú a lo mejor lo tienes de ladito y te dice, sí, ya lo voy a tejer, ya lo voy a tejer. En fin, yo lo tejí, pero no lo terminé a tiempo, lo terminé el 11 de noviembre y ¿cachai? El CAL tuvo lugar durante el mes de septiembre. Si a ti te interesa, ¿cachai? El CAL, te voy a decir rápidamente las líneas más importantes sobre cómo esto se estructura. Em, ¿Cachai? El CAL tiene una página web que te voy a dejar abajito en la descripción si te interesa y quieres saber más, donde encuentras una base de datos para los diseñadores de diseñadores chilenos y chilenas, extranjeros que viven en Chile también, o extranjeros que, no, sí, extranjeros que viven en Chile, perdón, o de chilenos que están en el extranjero, que es como mi caso. Aunque yo no me considero diseñadora, igual inscribí el call que hice y que les dejé como patrón gratuito. Eso puede ser un patrón pagado o gratuito, puede ser un tutorial en YouTube, puede ser una descripción que dejaste en un blog, del momento que sea de tu propiedad. A ver, eso dicho. Este año se incluyeron una base de datos de tintoreras y tintoreros y para participar al Cachai del CAR había que inscribirse con un proyecto. Los proyectos podían ser en tres categorías, estaban divididos en tres categorías: la wea grande, la wea chica y la wea amigurumi. Ustedes decidirán la wea, porque, bueno, en Chile la wea, la palabra o el modismo, mejor dicho, wea, reemplaza cualquier palabra, o sea, objeto al que uno no se acuerda cómo se llama o le da mucha flojera decir la palabra. O solamente porque es más fácil decir, en vez de pásame el washi tape, pásame la wea. Solamente para ilustrar un poquito lo que estoy contándoles, obviamente. A ver, entonces, este chal es una wea grande, porque si bien van más de 800 metros, creo que de hilado. Bueno, les voy a dejar abajo la información más precisa de este chal, pero esta era una wea grande, porque eran más de 400 metros de hilado. La wea chica era menos de 400 o hasta 400 metros de hilado, y después estaba la wea amigurumi, la palabra lo dice, amigurumi, un muñequito tejido. Se podía tejer a crochet, ganchillo, o en punto, o sea, dos agujas, ¿no? Como les dije, podía ser un patrón pagado, gratuito, podía estar, no sé, podía ser un patrón que está posteado en Instagram, no sé. Las modalidades eran bastante amplias, ¿no? Y no era necesario que fueras realmente, vamos a decir, diseñador. De momento que hayas diseñado alguna prenda y que sea realmente de tu propiedad y que hayas escrito el patrón. En fin. Obviamente les voy a dejar todo aquí abajo. Una cosa que quiero resaltar es el trabajo de organización que estaba detrás de Cachai el Cal, de todos los que estaban, las chicas y los chicos que estuvieron organizando esto. Bueno, el primer año creo que fueron todas las podcasters chilenas. No sé, este año creo que también se le unieron mucha más gente y muy lindo todo. Lo que me gustó de Cachai el Cal, que promueve el trabajo, o sea, el trabajo, el diseño que se hace en Chile, pero también el trabajo de tintoreras y tintorero. También el trabajo que hacen las pequeñas tienditas que tienen los accesorios, que tienen algunos ovillitos y todo lo que tiene que ver con el tejido. También, gracias a Cachai el Cal, yo descubrí dos proyectos hermosos, que es Bagual y Ecositex. No porque están, bueno, sí, Bagual está más, a ver, directamente conectado, y Ecositex, bueno, igual. Pero bueno, les voy a contar más adelante sobre estos dos proyectos hermosos, un poquito, no muy largo, porque hay muchas cosas que contar sobre estos dos proyectos y me va a quedar demasiado largo. Pero yo descubrí estos dos lindos proyectos y también, bueno, fomentar el trabajo de, no sé, la artesana que
que hace bolsitas de proyecto o accesorios, botones, no sé, todo esto. Y esto tiene un movimiento que cada vez yo creo que se está aumentando. Lo encuentro genial, o sea, genial, genial, genial. Me gustaría hablar mucho más de Cachai el Cal, pero no quiero dejarlo tan largo, así que si estás interesado puedes ver todas las informaciones en la página de Cachai el Cal. También tienen un canal de YouTube donde están los lives, porque obvio, se organizaron lives, se organizaron tijes juntas. En Santiago, en regiones, estuvo la fiesta del Urdido, que fue el 26 o 27 de agosto, y después tuvo lugar durante todo el mes de septiembre. Se hicieron concursos, se presentaron los diseñadores. eh, Lindo. Todo el seguimiento se hizo en Discord, donde habían categorías para los, bueno, habían grupos para las tres categorías y otros dos grupos creo que era para hablar un poco de todo y uno donde se podían dar a conocer los patrones bueno, si por ejemplo tú tenías un patrón que querías presentar, podías hacerlo en ese lugar o también poder eh, promocionar, por ejemplo, si tenías algún cupo de descuento con tus patrones, bueno, todos esos tipos de cosas. A ver, bueno, de todas maneras les voy a dejar todo abajo. Yo no terminé, como les dije, a tiempo esto. Habían también sorteos al final con lindos premios. Y eso, la organización fue súper profesional y les felicito realmente desde aquí. Yo a veces estaba mirando lo que se hacía, estuve conectada un momento para seguir uno de los lives, aunque había mucha diferencia de horario, estuve despierta aquí de las 2 hasta las 3 4 de la mañana para poder participar a uno de los lives. Pero la pasé súper bien, súper entretenido. Así que espero que el año que venga se vuelva a organizar este Cachai el Cal y si a ustedes les interesa participar en este evento, vayan a darse una vuelta para ya comenzar a informarse sobre esto, porque a mí me tomó como muy de sorpresa y bueno, menos mal que yo tenía ya como en mente lo que quería tejer y no me fue tan difícil hacer la elección, aunque igual me fui a dar una vuelta a la página Ravelry de los diseñadores y diseñadoras chilenas y retuve algunos diseños que me gustaría tejer más adelante y de seguramente se los voy a presentar en otro episodio de podcast. Esto con Cachai el Cal. Entonces, para mencionar los dos proyectos que descubrí gracias a Cachai el Cal, le estaba hablando de Bagual. Los chicos de Bagual están valorizando la lana que se produce en Chile. La lana que se producía en Chile hasta ahora, hasta hace poco, solamente era utilizada, si no me equivoco, para relleno o para otro tipo de utilidad. Y hace poco estos chicos empezaron con este proyecto y está yendo súper bien. Tienen, por ejemplo, la lana Corriedale, que es una lana que se da mucho en Chile y la están valorizando. De hecho, hay granjas creo que se dice, ¿no? Que por primera vez han visto su lana hilada, lo que es espectacular. Y todo el proceso desde la recuperación, o sea, de la lana hasta el hilado y el teñido, o sea, todo eso, todo el proceso hasta llegar la madeja em, teñida y lista para el uso, se está haciendo en Chile. Entonces, eso es un punto súper importante, la valorización de las materias primas que es la lana en Chile. Y para un uso como lo es para el tejido. Encuentro genial, además que todo el proceso, ellos están muy, muy, muy conscientes del impacto que tiene todo esto con el ambiente y bueno, más detalles me gustaría hablarles más adelante, pero si están curiosos y quieren conocer a Bagual, les voy a dejar los links abajo también. Me gustaría detallarles más todo esto, pero además los chicos son súper amorosos. Yo vi una entrevista de Bagual, gracias a Marina Torreblanca que los entrevistó en uno de sus episodios de podcast. De seguro les voy a dejar abajito entonces el link para que vayan a ver lo que ellos hacen porque ahí explican muy bien
el trabajo que están realizando en estos momentos. Además hacen colaboraciones con otros tintoreros porque Katy, que es la tintorera de Bagual, obviamente hace el trabajo de tintorera, pero también hacen colaboraciones con otros tintoreros para mostrar la lana que se está produciendo en Chile. Eso es con Bagual. Está Ecositex. Ecositex es un proyecto, una empresa que está reciclando ropa para hilarla, para hacer hilado de ropa reciclada. La particularidad de Ecositex es que no solamente recicla ropa, sino que antes de reciclarlas y desmenuzarla y crear el hilado, o sea, hacer el hilado y todo el proceso que va, ahora lo estoy acortando, pero ellos van a separar los colores. Obviamente la ropa tiene que ser, tienen que sacarse todos los botones, los cierres, las cosas. Son telas que son extensibles y toda esta tela es surtida en colores y de esa selección van a ser los colores del hilado. O sea, no hay un proceso de teñido, lo que es obviamente muy ecológico porque, bueno, menos utilización del agua y todo el resto. Y además, Ecositex está dando empleo a mujeres en inserción social. Y eso también es un punto sumamente importante que encuentro que hay que valorar. Y si ustedes quieren participar a apoyar este proyecto, pueden ir al sitio de Ecositex. O sea, yo les voy a dejar aquí los links porque ellos necesitan para poder ser, sustentable en el tiempo y que esto siga, este proyecto pueda continuar evolucionando y seguir en el futuro, necesitan de nuestro apoyo. Y ustedes pueden apoyarlo mensualmente, si estás en Chile, por ejemplo, a partir de 1.990 pesos al mes. Y si estás en el extranjero, también puedes hacer aportes puntuales. Yo, de hecho, me animé y, bueno, dentro de lo posible, también aporté con mi granito de arena. Y estoy hablándoles hoy de esto porque me gustaría que, si a ustedes les interesa este tema, que vayan a ver lo que ellos hacen. Estuvieron hace poco en Italia mostrando su proyecto. Si tú tienes la posibilidad de ayudar proyectos como Ecositex, te invito a hacerlo. Esto con la paréntesis. Seguimos con el resto del podcast. Tengo la sensación como de hablar muy rápido, pero vamos a ver cómo queda todo esto. Quiero mostrarle otro proyecto que terminé. Lo hice, le hice un regalito a mi amiga que fue mamá hace poco. Le hice un chalequito a Ethan. Les voy a mostrar el modelo porque no lo tengo aquí, pero les voy a dejar una foto o un video, no sé, un extracto de, de lo que pude capturar antes de regalarlo. Es el Dandelion Little de Alone avec Anna. Es un patrón muy lindo. Yo ya lo había seleccionado con otros patrones antes de lanzarme. Y una de mis amigas con las que tejo el martes, un día llegó con él para ponerle los botones. Es chiquitito, pequeño, súper lindo. Y dije, sí, me lanzo con este modelo. Es un cardigan o un chalequito que lleva botones. Y el punto que se utiliza, bueno, les voy a dejar mejor una foto porque será más fácil para mostrarles los detalles. Es el punto pissenlit, que es diente de león, dent de león. Este modelo, el Dandelion Little, va de la talla 3 meses a 10 años y también existe el patrón para adultos. No te voy a hablar del patrón de adultos porque no sé en qué talla está, no fui a ver, pero sé que una amiga lo tejió y que le encantó. Yo elegí esta lanita para tejerlo, que es la Baby Merinos de Drops, que es una lana superwash y se teje con agujas de 3. En el patrón creo que se teje con 3 y 3,5 o 3 simplemente, no me acuerdo bien, creo que eran 3. Pero 3,5, perdón, en agujas 3,5. Yo utilicé menos de 2 de estas madejas
Sí, un poquito menos. Me quedó un pichuntún, como de 5 gramos o 10 gramos, no mucho en realidad. No sabría decirle. Son madejas de 50 gramos y son 175 metros, si no me equivoco. Sí. Entonces, además no son caras estas lanas. O sea, son, con respecto a la calidad de la lana y el precio, encuentro que son, que está bien, que está bien. Yo con los botones creo que estaba a menos de 15 euros para un chalequito de la talla de 6 meses. Le regalé el chalequito a mi amiga, ella le encantó. Todavía no lo he visto puesto porque esta nació en agosto y va a cumplir 3 meses, o ya lo tiene, va a cumplir 3 meses. Y entonces, bueno, todavía quizás le queda un poquito, sí, le queda un poquito grande, pero cuando se lo puse como por encimita para ver si andaba bien con la talla, está bien. Va a poder usarlo un buen rato. Ahora puede usarlo, ella le puede remangar solamente una vez las manguitas, entonces le va a quedar perfecto. Es un modelo que se teje de abajo hacia arriba. Se tejen se empieza a tejer las mangas primero y después el cuerpo se teje, bueno, en la parte de adelante y se teje de adelante, la espalda y el delantero y en ida y vuelta. Después en las partes de los puños y el punto elástico que está abajo y aquí arriba son un punto elástico retorcido. Y también las bandas para los botones, se cogen los puntos y también se hace un punto elástico. Yo le puse 5 botones para la talla que tejí, me pareció que era adecuado. ¿Y qué más puedo decirle? Mi amiga me dijo, la que justamente había tejido algo con esta lana, me dijo que esta lana daba mucho, como que se estiraba. Pero yo supongo que son con prendas más grandes y que pesan un poco más. Porque el modelo que tejí yo es de 6 meses, o sea, la talla de 6 meses era pequeñita y cuando lo bloqueé todo bien. No tuve ningún problema. No se estiró más de la cuenta, todo estuvo en su lugar. Y yo supongo que es con el peso después del proyecto mismo, o sea, del modelo mismo, que a lo mejor esto puede dar más o menos. Pero a mí me gustó mucho tejer esta lana, lo encontré que para el proyecto, que para un bebé estaba bien, además es super wash, entonces ella puede lavarlo fácilmente, obviamente teniendo cuidado igual. El patrón está súper bien explicado, es un patrón pagado, está en francés y en inglés. No creo que esté en otro idioma, no me di cuenta, pero de todas maneras si está en otro idioma se los dejaré abajo. Lo que me gusta de los patrones de Allons avec Anna, porque yo ya he tejido otro más, que es gratuito de hecho, y que también está muy bien explicado, que es el 3K Jumper, que les dejé la primera vez en el primer episodio. Es que está muy bien explicado y a veces la gente le gusta que los lleve como de la mano y es esto. Sin mucho, sin mucho bla bla, igual te lleva de la mano y te guía a través del patrón. Eso es lo interesante de los patrones de Allons avec Anna. Además son muy lindos, están muy bien estructurados y son bellos al verlos también. Entonces dan ganas de tejer. Yo no me demoré mucho, me demoré en todo 3 semanas. Aunque tejerlo me demoré menos, yo creo que como 10 días. Pero en los últimos días me demoré en bloquearlo, en poner los botones, eso. Así que es un proyecto relativamente rápido de tejer y de satisfacción relativamente rápida. Así que si te interesa, también. Y como les dije, también existe el modelo de adulto. A ver, eso es con el proyecto de Dandelion Little. ¿Qué más puedo decirle? Nada, nada de especial. Sí, yo en vez de empezar por las mangas, empecé inmediatamente por el cuerpo, porque los dejé durante un viaje que hicimos para ir a un matrimonio con unos amigos que se casaron. Y tejí la mayor parte del chaleco durante ese fin de semana, así que estuvo súper bien. Usted, no es
crean que estaba yo ahí mientras se estaban casando tejiendo, no. Durante el trayecto y al otro día se volvieron a juntar porque fue una celebración en 2 días donde se hicieron juegos y comíamos juntos y se hacían actividades y bueno, era más relajada. El primer día fue con la ceremonia, todos muy bien vestidos y había hasta un mago, o sea, se hicieron un flash mob, o sea, muy lindo todo. Y el segundo día fue más relajado, con juegos y con comida, con cosas así ya más familiar, no sé, era como con los niños que jugaban por todas partes. Entonces, durante ese fin de semana pude tejer bastante. Entonces no me demoré mucho tejer. Esto con el dandelion, les dejo otra vez una pequeña foto del proyecto terminado y eso con este proyecto que se los recomiendo si están buscando algún regalito que hacer, no muy caro y eficaz. A ver, otra cosa que está, bueno, ahora pasamos, así, no, otra cosa. Yo hace poco estoy reeditando mis patrones, o sea, yo no tengo tantos, pero escribí hace muchos años atrás, hace más de 12, algunos patrones y que había compartido en mi blog. Y ahora lo estoy reeditando para dejarlos como patrones gratuitos en Ravelry. Así que esta es la Alice Twinkle está como rara, ¿no? Porque le hice esto como rápido. Y quiero dejárselos para antes que empiece el mes de diciembre, por si les interesa para tejerlos para Navidad. Bueno, esto no es opcional, pero pueden hacerlo en diferentes colores. De hecho, esta yo la creé para el periodo de Navidad hace años atrás. Y se pueden hacer guirlandas, se puede poner en arbolito, bueno, en fin. Y espero tener el tiempo de sacar el patrón reeditado porque estoy haciendo otra estrellita donde estoy haciendo las fotos para poder reeditar el patrón y dejárselos como patrón gratuito en Ravelry. Eso. Esta es con crochet, con una aguja del 3. Y no les voy a hablar más de esto porque de todas maneras después les voy a hablar cuando saque el patrón y seguramente les daré un pequeño video para introducirlo. Ahora voy a pasar a las cosas que tengo en mis agujas. Algunas son cosas que ya vieron y de hecho no me voy a tardar mucho. Es el Cream and Peach que le estoy tejiendo a Gabriela, que es de Drops, Cream and Peach de Drops, que es gratuito, un patrón gratuito. Ya, a ver, la última vez que lo vi, pero voy a sacar esta para mostrar un poquito más. La última vez les había mostrado que esta parte de aquí quedó así como campana y a la Gabriela no le gustó y realmente no le quedaba, no me parecía que quedara bonito, así que deshice toda esta parte de aquí y hice otra disminución y seguí todo recto y le hice abajo el punto elástico, cerré puntos y listo. Y de esta forma quedó mejor. La manga, en el patrón explica que hay que tejer la parte y se cose. Yo en vez de hacer eso, o sea, recogí puntos alrededor y después del tercer intento me gustó la manga que tejí porque hice vueltas cortas alemanas. Primero tenía muchos puntos, después no tenía tantos puntos y al final hice algo entre medio y ahora queda mejor. No me lo voy a poner, aunque a ver si voy a tratar de ponerlo. Bueno, es bastante crop. Aquí me falta unirlo y como pueden ver la manga a mí me queda bien. A ella le queda un poquito más abajo porque tiene los bracitos un poquito más cortos que yo. Y a mí me gusta mucho cómo quedó la manga. Le hice unas vueltas cortas alemanas y le hice no me acuerdo cómo lo hice en realidad, pero sí quedó. Acá tengo que hacerle un eye cut después porque esto como que se abre mucho, entonces tiene que quedar más estiradito para que la manga quede realmente bien.
Y a ella le gustó, yo se lo probé, a ella le gustó mucho cómo está quedando. Y bueno, como verán, la parte de arriba es más, lo tejí solamente con una hebra. Y abajo es más tupidito porque lo tejí con dos. Bueno, a mí me queda, a mí me queda fatal porque a mí no me gusta mucho usar este tipo de cosas. Como que yo soy muy, tengo mucho cuerpo arriba. Pero bueno, a ella le encanta este tipo de cosas. Además, ella le usa con como unas blusitas abajo muy lindas. Entonces, le voy a terminar a hacer la otra manga y hacerle un eye-cut alrededor para que esto quede como más cerradito y mejor porque está como muy suelto. Eso, vuelvo. Eso era con el Peach and Cream que todavía no había terminado. A ver, otra cosa que tengo en mis agujas que comencé hace ya un ratito es esto. Resulta que un día fuimos a una tienda donde venden un poco de todo, sobre todo cosas de retail, o sea, cosas que están quedando. Y Gabriela me dijo, mamá, Ailana, Ailana. Fui a ver, le dije, sí, pero es acrílico. Me dijo, sí, pero el color. Y le dije, sí, pero no, a mí no me interesa. Entonces ella me dijo, sí, pero mamá, yo me voy a hacer algo. Y estaba re barata la lana en realidad. Entonces dije, bueno, la lana, el hilado. Y no sé cuántos ovillos habían, creo que vienen 10, es un paquete que venía como con 10 y son de esta Chipis Roma. No sé qué marca será realmente, nunca la he tejido antes, es 100% acrílico. Pero el color a ella le encantó y dijo, no, yo quiero. Y ella tenía pensado hacerse algo, ¿ok? Ella sabe tejer punto correteado, también sabe, sí, revés derecho, aunque el punto correteado se le da mejor. Y me dijo, no te preocupes, yo me voy a tejer algo. Y hace tiempo que está esa lana ahí al ladito y yo le digo, ya, ¿y cuándo te vas a empezar a hacer tu...? Ay, es que no tengo tiempo, ya. Y esa lana ahí en la esquina me molestaba, o sea, lana, no, hilado me molestaba. Y entonces yo creo que hice, pesqué las cosas, le dije, mira, te propongo una cosa, te puedo hacer este chaleco. Le voy a dejar una foto, porque así es más fácil explicarle. Así no paso tiempo explicándole lo que quiero tejer. Y entonces encontré que había un tutorial en YouTube del que me estoy inspirando un poquito. Tuve que modificar un poco porque las medidas de Gabriela nunca son como estándar. Entonces estoy viendo para hacerle esas mangas con esos como bubbles en la parte de acá abajo. Y eso es lo que estoy haciendo con este hilado que, bueno, a mí no me convence mucho, pero a ella le gusta el color y, bueno, así ella lo va a poder meter en la máquina sin que yo me esté preocupando de que, ¡ah, no! No, ella es muy cuidadosa con la ropa. Pero, eh, bueno, no es un acrílico que sea desagradable, eso es lo único que puedo decir. Eh, no sé, les voy a dejar el link al tutorial para este modelo y abajito, por si les interesa tejerlo también. Bueno, no me atardo en esto. Lo otro que comencé, casi al mismo tiempo que esto, porque esto lo comencé el 1 de septiembre, porque estaba esperando las lanitas. Y mis amigas con las que me junto el martes es Tricoté Berruyer. Porque somos de Berry, entonces estamos aquí viviendo en la región de Berry, berry, como la berry, como el fruto. Y ellas dijeron, ya, ¿por qué no se animan? Vamos, tejamos esto. Y yo, no, como que no tengo ganas, es que tengo otras cosas que tejer. Y sí tenía ganas de tejerme uno, pero no ahora. Y después al final me convencieron, como como me acuerdo de las chicas de ¿Cachai? El Cal, ¿cómo? El matinal de la mala junta o algo así que se llama. Les voy a dejar abajo el link porque son súper divertidas. Rocío, ay, ¿cómo se llama? Siempre se me olvidan los nombres.
Y al final me acordé de ella y me dije, ya, vamos a tejer. Y me puse a tejer. Ay, Dios mío. Medio desorden. No lo llevo muy avanzado porque lo tejo realmente cuando me da la gana, en realidad. Tengo amigas que ya van un poquito más avanzadas y van como, ya, pues, ¿y cuándo avanzan con el resto? Porque al principio dijimos, vamos avanzando sección por sección y nos vamos esperando. Pero eso duró un ratito nomás. Más de alguno lo va a reconocer. Este es el... Perdón, lo estaba mostrando al revés. Estamos haciendo un cal, somos 5 del modelo, o sea, del proyecto, del patrón pingüino de Stephen West. Y yo lo estoy tejiendo con estos colores maravillosos, que ya les voy a hablar de las lanitas. Son estos colores como pasteles, muy lindos, muy suaves, a mí me encantan. Se lo estoy tejiendo, o sea, empecé a tejérselo pensando a mi hija, a la Alicia, porque encuentro los colores así como un poco unicorn, como bebé unicorn, no sé, muy tierno. Y ella primero cuando vio el modelo original, dijo, sí, pero como que no me tinca, no sé. Entonces dije, mira, no te preocupes, voy a empezar a tejerlo y ya verás. Y cuando vio los colores, me dijo, ah, sí, como que está bonito, te está quedando lindo. Y como que le cambió un poco la expresión de la cara. Y mi hija mayor me dijo, bueno, si Alicia no lo quiere, yo lo quiero. Así que voy a tener después pelea para quién lo va a usar. Estoy tejiendo con diferentes tipos de lana, con un poco de pinturas que tenía y he comprado lana también porque como quería que tuviera esa... Quería que fuera coherente, que los colores fueran coherentes con el uno con los otros. Compré un baby merino de Katia en la tiendita chiquitita que está aquí cerquita de mi casa. A mí me gusta comprar lana, aunque no toda es lana de tintorera, no es lana de tintorera, es lana Filda, lana Langyans, Katia, tiene TMC, ¿qué más tiene? Bergère de France y no me acuerdo qué otra lana tiene, debe tener otra también. Entonces, obvio, son lanas industriales, pero la mayoría, o sea, Bergère de France y Filda están producidas en Francia, sí, son lanas francesas. Y bueno, esta la trajo hace poco, la marca Katia, y para probar me compré estos ovillitos que son, creo que la colección se llama Aquarel. Es Baby Merino Aquarel y los colores son súper lindos porque cambian, es como, tiene diferentes colores. O sea, no es que tengan diferentes colores, pero matices, eso. Nuance matices, esa es la palabra que buscaba el otro día. Y estoy tejiéndolo también con Flora de Drops. Tengo Alpaca Socks de Langyang. Me quedaba mohair silk de Filda, con el cual estoy tejiendo todo. También tengo este mohair que me compré en el salón Les Aiguilles en Fête a principios de año, que es un mohair francés, mohair de France, que tiene una composición, no me acuerdo si eran 65% mohair y 45% de seda, o son 75 de mohair y 25 de seda. Bueno, habían dos diferentes y no me acuerdo cuál de los dos era, pero me compré dos de estos ovillitos de 25 gramos y estoy tejiendo justamente con él también en esta parte de acá. No lo llevo muy avanzado, pero estoy contenta con el resultado. En la parte de la espalda es punto arroz, si no me equivoco. Y después punto bobo, o sea, punto correteado. Se hacen estos como tubitos aquí. Aunque este modelo ya lo han presentado tantas veces, no lo voy a presentar porque ya tienen un montón de fama. Pero quería mostrarles que me lancé en esto por la mala influencia de mis amigas tejedoras.
somos, somos débiles, influenciables. ¿Ah? Eso. A ver, ¿cuánto llevamos? Uf, una pausa. Ah, oui, obviamente, ah, oui, hablo en francés. Les voy a dejar abajo los links de los patrones, de las lanas que estoy usando, todos los detalles, aunque no lo esté diciendo todo aquí, porque si no esto va a quedar interminable. A ver, hace 2-3 días comencé unos calcetines para Alicia, que me está pidiendo hace tiempo unos calcetines y todavía no se los comienzo. Y estaba buscando las dos un poquito en Instagram. Ella dijo, ah, mira, este patrón me gusta, o sea, este modelo me gusta. Y esto es el patrón, es un patrón pagado que se llama Gottery Socks. Tiene un punto súper lindo, a mí me encanta. Son como unas, como un punto elástico especial. O sea, se empieza por la parte de la pierna, se hace un punto elástico, una cierta cantidad, y después se sigue con este punto hermoso, que es bastante fácil y el ritmo es muy bacán, decimos en Chile. Bueno, porque uno puede ir tejiendo, no, uno no se aburre, tampoco es como sin cerebro, porque igual de repente tienes que mirar, pero lo bueno es que se teje rápido. Imagínense, yo no estoy, ayer no pude tejer en el día porque teníamos invitados, fuimos a hacer las compras, hicimos un montón de cosas. Y hace 2 días que empecé y esto ya está dando buen resultado. Ya en unos centímetros más, unas vueltas más, voy a tener que comenzar a hacer el talón, así que estoy contenta con el avance de este primer calcetín que se avanza súper rápido en realidad. Estoy contenta, muy contenta. Estoy tejiéndola con la lana que gané de Lanyards, que es el Horoscope One, creo que se llama. La colección Horoscope One, creo que, no me acuerdo. Igual les voy a dejar acá abajo mejor o por aquí al ladito el nombre, pero es la colección Horoscope One y este es el colorido Géminis o Gemini, porque me lo regalaron para un concurso donde creo que pedían que te inscribieras y yo dije, bueno, que el signo Géminis era el mejor, de todas maneras, el mejor. Entonces me gané el ovillito. Y esta lana va cambiando de color. Y aquí tengo un tremendo caos porque saqué la lana de dentro y tenía este nudo. Así que estoy súper contenta. El Gottery Socks es un patrón pagado, les dije, no me acuerdo cómo se llama la diseñadora o el diseñador, pero les voy a dejar aquí abajito todo y se teje súper bien. Estoy avanzando súper rápido, así que pienso terminar a fines de noviembre el par de calcetines. Espero, crucemos los dedos. Eso es una cosa. Ya, ahora espero que no me quede muy largo todo esto. Voy a tratar de editarlo y de acortarlo. Ahora vamos a pasar a la parte de Knit It, donde les voy a mostrar algunas cositas que compré y les voy a hablar de la gente que me encontré durante ese salón que tuvo lugar el mes de octubre, al principio de octubre, en la ciudad de Lyon, aquí en Francia. Así que si esto te interesa, quédate conmigo. Si no, muchas gracias de haberme visto hasta acá. No olvides a dejarme un pequeño like y un comentario si te interesa saber lo que tengo pensado tejer más adelante. Quédate hasta más tarde, porque, o sea, quédate hasta el final del video. Listo, pasamos a otra cosa. Estoy como súper rápida, así como acelerada, disculpen. Me fui a Knit It el sábado con mi amiga Agathe, que es tejedora. Nos tomamos el tren, nos fuimos para Lyon. Yo había reservado un hotel, me lo cancelaron la pieza, tuve un problema, tuve que encontrar otra pieza, una catástrofe. Lo que me retardó en llegar al salón. Yo había tomado un taller con Mademoiselle Petroni para el diseño de un cuello en chaca. Y resulta que era a las 16:30. Sí, a las 4:30 de la tarde y yo llegué a mi hotel a la 1 de la tarde. Se suponía que tenía que dejar mis cosas listo y podíamos partir al salón con Agathe y resulta que no.
tuve que encontrar otro hotel, tuve que pagar otro hotel y fue todo una cosa, así que llegamos media hora antes de mi taller, lo que fue un poquito penoso, pero bueno. Y como tenía media hora para llegar, para mirar, me fui directamente, pero derechito, 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 derechito. Sí, avec Stock una troca, al stand de Stock una troca. Y me traje estas dos maravillas. Estuve hablando con Laia y su marido, que es un amor también, un ratito. Realmente solamente hice mi fan. Y fui al otro día porque tomé las entradas para los 2 días y ahí pude hablar un poquito más largo con ellos, aunque tampoco quise estorbarlo mucho tiempo. Pero fue muy, muy, muy lindo poder conversar, conocerlos un poquito mejor, conocer su trabajo, cómo llegó a teñir lanas, saber de su profesión como musicóloga y cómo ella aborda, gracias a esto, el trabajo de tintorera. No les voy a hablar en detalle de lo que ella, todo lo que me contó, porque, bueno, muchos conocen a Sok una troca. Yo tenía ganas de conocerlos en vivo y en directo y tocar la lana y sentir la lana y pasármela por la cara. Y estaba muy contenta de verlo y de poder intercambiar un poquito algunas palabras con ellos. Me traje esta hermosura porque cuando la vi caí enamorada. Tiene unos colores negros, precioso, realmente muy, muy lindo. Con estos colores así como morado, fucsia, no sé cómo describirla en realidad, porque tiene unos speckles. Muy linda. Y esta es la calidad Kitten, que son 100% merino superwash, 100 gramos, 400 metros. Es el color Blackberry Ice Cream. Berry. Yo vivo en el berry. Es como no sé, tengo una obsesión con el berry. Muy linda. No sé todavía lo que voy a tejer con ello, pero como que tengo otras cosas que puedo combinar, que son estas maravillas de, por ejemplo, de la Fefil, que no sé si iría bien conmigo, pero sí, como que me tinta. En fin, y me traje esta también de Sok una troca, que es la calidad Weekender Sok Yarn. Son 75% merino y 25% nylon, 50 gramos, 212 metros. Tiene unos colores preciosos, unos verdes aquí escondiditos, lindos, preciosos. A mí me encanta ese verde forest green, así como de bosque, como que uno siente los pinos y todo esto. Estos speckles aquí como cafecito y esos colores así más fucsia, morados, o sea, súper, súper lindo. Me encantó, me encantó, me encantó. Y esta la quiero combinar con estas dos. Esta es la Berry Pop de Alpha Fibers, que es una tintorera que está en Chile y que ya les mostré la vez pasada, y me gustaría combinar esta para hacer un proyecto. Tenía una idea, pero al final, no sé, como que no, o sea, tenía ganas de diseñar algo yo para hacer un regalo. Pero no sé si voy a tener el tiempo, así que si ustedes tienen alguna idea para estas lanitas, estos son 400 metros y estos 212, y combinadas me hacen un poquito más de 1000 metros. Son ambas son fingering, así que si ustedes tienen alguna idea para este combo, yo feliz. Color principal y algunos detalles con esto. Si tienen alguna idea, déjenmelo en comentario, ¿ya? Yo feliz ver las ideas que ustedes me dan. A ver,
Bueno, Soca una troca, bueno, precioso, muy amorosa ella y él también, muy divertido. Les voy a ver si les dejo al final del podcast algunas imágenes de lo que, de las pocas fotos y cosas que tomé, porque no me gusta molestar a la gente, no me gusta sacarle fotos sin su consentimiento. Me habría encantado así como pasar con mi celular grabando todo el salón, pero no sé, tengo mucho respeto por la imagen de las otras personas, de la gente que iba comprando. A lo mejor ellos no tenían ganas de salir en este video, así que no me atreví mucho. Pero fue súper lindo la experiencia. Eh, Después me fui al taller de Mademoiselle Petroni y no fui al taller sola porque resulta que nos dimos, no es que haya sido como muy planificado, pero con Consuelo de Caucao Bags estuvimos intercambiando rápido antes de este Knit It y ella también tomó el mismo taller, nos fue divertido y nos encontramos allá y pudimos conocernos, hablar un poquito, compartir, fue muy divertido. Hicimos el taller juntas, lo que fue también súper, porque, bueno, cada uno estaba como concentrado en lo que estaba haciendo y el taller también estaba muy bien. Duró 3 horas, un poquito corto para mi gusto porque yo tenía ganas de seguir. Era diseñar un cuello en colorwork, en jacquard, y como yo ya les conté la vez pasada, yo no tengo mucha experiencia haciendo jacquard, aunque sé tejer el jacquard y sé tejer con ambas manos y todo eso, y toda la teoría y la práctica lo sé, pero nunca he hecho realmente una pieza con esta técnica. Y como estos últimos meses me han ido viendo ideas, yo dije, bueno, tengo a lo mejor como un bloque donde no me atrevo a dar el paso y me gustaría hacerlo, entonces me inscribí en este taller como para afirmarme de lo que yo sabía, o sea, para que me confirmaran que lo que sabía bastaba para poder diseñar algo. Y fue el caso, así que estoy muy contenta con ello. Además, estuvo súper divertido porque no éramos tantas, creo que 7 u 8, no sé. Y muy bien explicado el taller, la pasé muy bien. A ver, después obviamente nos fuimos a tomar alguna cosita con Consuelo para conocernos mejor, conversar un poquito y bueno, ella hace estas bolsitas de proyecto y carteritas donde puedes guardar las agujas y también tiene un nuevo proyecto que se llama las Caucao Minis, que son muñequitos en tela, muy lindos, cada uno con su personalidad. Les voy a dejar abajo el link también para que vayan a ver su trabajo, que realmente vale la pena. Yo tengo mi carterita que me acompaña siempre, yo la meto en mi mochilita, esa que es, yo digo mochilita citadín, porque citadín es de ciudad, es como cuando voy a trabajar. Entonces la meto adentro o en mi cartera y como ven no es muy grande y cabe muchas cosas adentro, súper práctica. Entonces si les interesa vayan a verlo. Ella es autodidacta y vende en toda la Francia y bueno, supongo que si le preguntan de mandarlo a otro país también ella les puede contestar. Yo no sé, tienen que verlo con ella. Pero les dejo un besito de aquí. A ver, ¿qué más? Después al otro día, después de haber dormido bien, de haber comido un buen desayuno, me fui de nuevo al salón y volví a hablar con los chicos de Socuna Troca. Ahí pasé un poquito más de tiempo, obviamente, no mucho, pero un poquito. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de hablar conmigo. Después me fui a ver a los chicos de El Roble de la Santa y me traje esta maravilla, esta cosita bella, preciosa, de un color hermoso. Como que estoy mucho en los colores otoñales, aunque estos no son más de como de helado. No van a comer. Y esto sí parece un caramelo. En fin, esta lana tiene cuerpo, no es tan, no puedo decir que es suave como esta o como esto, que es una nube, pero no pica y tiene cuerpo y se siente que es calentita, que abriga. El roble de la Santa lo tienen David y Jackson.
Jackson tiñe lana y David se ocupa de toda la parte como tejeril. Ellos a la base no estaban destinados a dedicarse a esto. Ellos se fueron al campo, querían tener animalitos y después eso fue evolucionando y al final terminaron hilando y teñiendo lana y tienen esta propuesta de lana que es España. También tienen bases de otros lugares, Francia y... ¿Cuál fue el otro? Creo que Portugal. Disculpen si me equivoco, pero para complementar la producción que tienen ellos, porque ellos tienen algo muy, vamos a decir, talla familiar, vamos a decirlo así. Y de hecho, ellos en las etiquetas ponen los nombres de los animalitos que participaron a obtener esta madeja, lo que encuentro sumamente tierno. Este es caramelino, que es Merino Blend Hand Dyed, 50% mohair español, 40% merino blanco y 10% merino negro. Es non-superwash. Está previsto para tejer con agujas del 2,75 hasta 4 milímetros. Son 100 gramos, 400 metros. O sea, dice aproximadamente, entonces vendría a ser un fingering. Pero si la comparamos con esta, que también es un fingering, ¿se dan cuenta? Esta parece más gruesa y tiene como más cuerpo y tiene todo más... No sé, y tiene, si los ven, mire, tiene como pajita, como cosita. El color es precioso. Yo ya sé o sea, sé que voy a hacerle algo a mi suegro con esto. Creo que le voy a hacer un gorro bien abrigador, porque a él le gusta ir a pescar con mi marido y creo que encontré un regalo de Navidad para él. Y le voy a hacer también, si tienen ideas de gorro bien abrigadores para hombres, unisex, lo que quieran. También si pueden dejarme abajo, todavía no he hecho la búsqueda en Ravelry ni en otras partes de internet para ver si encuentro un modelo que me guste para él. Tengo que tomar las medidas de la cabeza. Pero este es el trofeo que me traje del Robledal de la Santa. Y muy lindo ellos también, o sea, David me estuvo hablando porque Jackson estaba ocupado, fue a dar una vuelta. Y después vino y vi el trabajo de teñido y la calidad que tenían, las bases que tenían. También tenían algo con una seda que no me traje, pero Consuelo se trajo algo de ellos, creo, sí, que era como una seda media rústica, como... Sí, y de seguro ella les va... Ah, pero ella tiene su podcast en francés. Bueno, en fin. Pero tienen muchas cosas lindas, así que vayan a ver. Si no los conocen, les dejo el link aquí abajo. Y precioso el trabajo. Muchas gracias, chiquillos, por haberme tenido compañía unos minutitos hablándome de su trabajo y de su emprendimiento. A ver, eso con el Robledal. También me fui a dar una pequeña vuelta. Obviamente estaban todos los stands que se conocen. La PNM, estaba Maison Septom, que hace también teñidos de lana, o sea, kit de tintura con productos naturales, ¿sí? Tintes naturales, perdón. Estaba Lendemut, estaba Lena Mouret, todas las marcas como que uno conoce, que sigue, las cuentas que sigue uno en Instagram y donde uno va a ver detrás de la pantalla, estaban. Y yo me fui a un stand que yo no conocía para nada y es Camalen. Camalen, Sophie, que tiene Camalen, me recibió muy amorosa, me habló de su emprendimiento, de su pequeña empresa. Emprendimiento, porque empresa como muy grande para palabra, pero me mostró de dónde venían sus lanitas, cómo ella trabajaba,
Eran dos personas que estaban en el stand, muy amorosas, no me acuerdo del nombre de la otra señora, pero Sofía me habló de las cositas que hacía, había lanas muy lindas y a mí me llamó la atención porque esta madejita, o sea, ovillito, estaba en un canastito, decía lanas para calcetines y resulta la composición que es muy curiosa, son 55% mohair, 30% de alpaca, perdón, y 15% de Acnel BDM. Acnel BDM. No sé lo que es, pero viene de Francia. Tengo que buscar. Voy a tener que ponerles abajo. Y está teñida con salvia. Es el color oro miel. Y son 50 gramos por 225 metros. Se teje con aguja de 3 a 4 milímetros. Y ella me dijo que esta es lana para calcetines. Y a mí me encanta tejer calcetines, así que dije, me voy a traer esta pequeña para probar y hacerme un par de calcetines con ella. Y ahora estaba buscando yo un proyecto para hacer con esta lana, pero creo que voy a hacer los mismos calcetines que le estoy haciendo a la Alicia, que son los Gutteridge Socks, con esta lana para ver el resultado y la diferencia con la lana de Lanyards y con esta. Ella me dijo que el mohair venía como a reemplazar el nylon o ¿cómo se llama esto? El poliamida, que le daba más resistencia a la lana. Entonces estoy muy contenta porque voy a poder probar por primera vez esta combinación de lana, de fibras y de ver lo que resulta al final. Y ya les voy a mostrar más adelante el resultado y darles el feedback una vez usando los calcetines. Así que les voy a también dejar abajo los links a Kamalen. Ella muy amorosa también me contactó para preguntarme si me interesaba recibir alguna muestra de su parte y yo obviamente muy agradecida acepté. Eso. A ver, ¿qué más puedo contarles? Sí, otro emprendimiento que conocí, otra marca de hilado que conocí fue el de Natisea. Corto, vuelvo, 1, 2, 3, corto, vuelvo. Les presento Natisea. Natisea trabaja principalmente con fibras de cáñamo y hace hilado de cáñamo. Este es un hilado 100% de cáñamo. Seguramente ya han visto el algodón, como sabe el algodón, cómo es la textura y el touché, el tacto cuando uno teje algo en algodón. Puede que quede más o menos suave dependiendo de la calidad del algodón y de la forma como está hilado. También existen hilados de lino y viscosa y otro tipo de hilados vegetales. Y este es de cáñamo. Lo divertido es que antiguamente se hacían muchas cosas con cáñamo. Las cuerdas de los barcos se hacían con cáñamo, textil se hacían con cáñamo. Es una fibra muy resistente que no es, el cultivo del cáñamo no es tan extensive, bueno, que necesita tanto como otros tipos de cultivos, como es, por ejemplo, el algodón. Y bueno, ellos también tienen algunas mezclas con algodón biológico y cáñamo. Y este que se llama Pernel es 100% cáñamo. Les voy a traducir un poquito abajo. Este hilado precioso, ecológico y vegano está confeccionado o producido, confeccionado a partir del mejor cáñamo europeo. Después le explico. Una fibra sana, resistente y vibrante que tiene suaves matices para un tejido único y comprometido. Muy lindo. Yo compré dos. Compré dos de estas. El precio está a un poquito más de 13 euros. Aunque encuentro bastante
adecuado, o sea, está bien para mí en lo que concierne el precio. Son 100 gramos, 190 metros. ¿Qué es lo que vendría a ser? No sé. No es un spot, es más un DK, creo. La textura, o sea, el touché, el tacto de esta fibra es obviamente más rígida, más dura, ¿no? Que lo que puede ser de lo que uno puede tocar cuando uno toca lana o otro alpaca o otro tipo de lana o de fibra o hasta algodón. Pero la propiedad de esta fibra de este hilado es que, uno, es autorregulador de temperatura. Dos, obviamente es vegano, pero mientras más lo lave, más se suaviza. Y un pequeño tip que ella me dio es que una vez que esté seco, lo pasa 5 minutos, lo que no es muy ecológico, pero los pasa 5 minutos a la secadora y gana más en suavidad. Yo toqué los tejidos que ellos tenían ahí para poder probar y sentir cómo quedaba tejido este hilado y realmente muy agradable. Es un hilado que se puede, para mí es más para verano, pero ella me dijo que, por ejemplo, debajo, hacerse una polerita, un t-shirt, un, una blusa, algo, y usarlo debajo de un jersey, de un pullover, perfecto también, o de un chaleco. Y en verano, perfecto porque como es autorregulador de temperatura, no transpiras. O sea, evita que transpires. Lo que encontré bastante interesante. Así que voy a probar de tejer alguna cosita con ello. Me interesa mucho testear esto para ver cómo queda al final. O sea, yo ya lo vi, vi el Magnolia Bloom tejido con estas lanas, o sea, con estos hilados. Y precioso, precioso, realmente precioso. Así que se lo recomiendo. Además, ella se tomó el tiempo de hablarme durante 15 minutos sin parar. Sin tomar, habían otras personas obviamente en el stand que se preocupaban de las otras personas que venían a preguntar, pero ella se tomó el tiempo de explicarme cómo nació este proyecto, cuáles fueron sus inspiraciones al principio, por qué ella se lanzó a crear esta marca de hilado. Y, y ella muy linda, preciosa. Voy a dejar unas fotos al final de este episodio de podcast para que vean, porque realmente muy preciosa, muy, muy linda ella, la persona y también su proyecto. Así que les invito a ver, a descubrir Natisea. Por ahora, obviamente, el cáñamo viene de Europa, pero próximamente también van a ver de lino francés, cultivado en Francia, y también de cáñamo. Ellos están haciendo búsquedas y colaboraciones para poder reducir un máximo los transportes. Todo, o sea, la mayor parte del proceso de esto está hecho aquí en Francia. De hecho, está hilado en el norte de Francia, esto, si no me equivoco. En fin, esto con Natisea, y les invito a descubrir los hilados Natisea y los patrones que también tienen en su página. Y lo último que me compré, y estuve súper sorprendida, porque descubrí una, ¿cómo se dice? Una granja, bueno, les muestro. Me compré 2 ovillos de 50 gramos de mohair. Este es un mohair, 80% mohair y 20% de seda. Aquí, como pueden ver, yo les mostré ya un mohair que es francés. La diferencia es que se recuperan los mohair producidos en Francia y se hilan, bueno, también tiene una composición de seda y se hilan, pero es todo junto, todo el mohair francés y se junta para hacer este tipo de hilado. Sí. Y este viene exclusivamente del pays de Chambord, que queda a 1 hora y media aproximadamente de aquí, cerca de donde vivo. Chambord, en la ciudad de Chambord hay un castillo precioso. De hecho, cerca de aquí hay un montón de castillos. Estamos en una región donde
De hecho, nosotros estuvimos viviendo en la propiedad de un castillo durante años, cuando recién llegamos a la región. Entonces, ellos tienen su granjita con sus animalitos, hacen talleres, puedes también alojar ahí y participar a los talleres. Y hacer también, también puedes como hacer un tour de la granja, de donde hilan, de todo esto. Súper interesante, estuve hablando un poquito, me traje unos folletos para después hablarle a mis amigas, de hecho ya le comenté, porque como somos un grupito y nos gusta hacer ciertas cosas, actividades, de seguro nos vamos a organizar para ir a visitarlo. Y bueno, una de estas, el precio de una de estas son 50 gramos, está aproximadamente a 20 euros. Sí, casi 20 euros. Y yo me compré dos y ella me regaló un patrón de una estola preciosa que con esto voy a hacer un regalo. Y ya tengo pensado para quién es. Así que no les voy a contar más porque si no revelo a quién le voy a hacer el regalo. Esto es todo. Ah, y sí, no les dije el nombre de la de esto. Es le Moher du pays de Chambord, o sea, el Moher del país de Chambord. Pueden encontrar, bueno, todo aquí abajito. Les voy a dejar el link. Entonces, si tú estás en Francia o estás cerquita, no tan lejos, y si te interesa obtener Moher directo de la granja donde está producido y hilado, puedes ir a darte una vuelta allá. A ver, esto era todo para hoy. Tenía muchas cosas que quería mostrarles, pero creo que lo voy a dejar aquí porque si no esto va a quedar larguísimo. Les voy a dejar las imágenes de algunas cositas que grabé o que pude sacar fotos al final de este podcast. Espero que hayas pasado un momento agradable. Yo, como siempre, me lo paso súper bien. De hecho, me doy risa yo misma. No sé si se me olvidó algo, de todas maneras todas las cosas van a estar en la descripción abajo. Espero poder editarlo lo más rápido posible para que este salga realmente el 20 de noviembre, el domingo. A ver, ¿qué puedo decirles de otro? Otra cosa no. Solamente que les deseo una linda semana, un lindo mes. No sé cuándo voy a volver, dependiendo de cuándo tenga tiempo para volver a grabar y de la evolución también de mis tejidos y de lo que haya avanzado. Eso, nada más. Les quito con este hermoso chal. Que me lo han piropeado, pero un montón, un montón, un montón. De hecho, María Jesús, tengo amigas que tienen ganas de tejerlo, pero no cachan nada en inglés. Así que están interesadas de tejer tu chal. Solamente decirte eso. Bueno, un besito a todos. Espero que estén bien. Nos vemos pronto. Chao.